Mis padres con aires de superioridad arruinaron cada cumpleaños desde que nació mi hermana, permitiéndole apagar las velas de mi pastel de cumpleaños y recibir todos mis regalos. Después de 8 años de miseria, finalmente exploté frente a mis padres y revelé la verdad. Como resultado, toda mi familia se puso de mi lado y se volcó en contra de mis padres por su comportamiento repugnante y su absoluta negligencia hacia mi felicidad, y honestamente, no puedo creer cómo sucedieron las cosas. La historia es la siguiente: este año cumplí 18 años y recientemente me independicé de mis padres. Tengo una hermana que es unos 10 años menor que yo. Su embarazo fue no planeado y casi no llega a término. Desconozco muchos detalles sobre lo difícil que fue el segundo embarazo de mi madre, ya que nunca me contaron mucho al respecto, pero sé que fue tan duro para su cuerpo que mi madre ya no pudo tener más hijos. Después del nacimiento de mi hermana, mi madre estuvo entrando y saliendo del hospital repetidamente ese año. Mi madre casi no sobrevive al parto. Tanto ella como mi padre se aferraron a mi hermana porque ella podría haber no nacido, y desde entonces, siempre me sentí como el otro hijo en la casa. Eso, excepto cuando necesitaban una niñera gratuita. El nivel de favoritismo que mis padres mostraron a largo plazo me hace creer sinceramente que están enfermos mentalmente por no darse cuenta exactamente de lo que me estaba haciendo, y ahora les está pasando factura. Así que, a partir de mi cumpleaños número 11, mis padres querían que dejara a mi hermana apagar las velas porque ella tenía 2 años y lloraba al ver un pastel de cumpleaños que no era suyo. No quería hacerlo, pero mis padres me obligaron y volvieron a encender las velas para que lo hiciera después que ella. Pero en ese momento, el momento se sentía completamente arruinado. Lo mismo sucedió al año siguiente, y al siguiente, y así sucesivamente. Simplemente seguían forzándolo hasta que se convirtió en lo normal. Incluso mi hermana tenía que recibir regalos en mis cumpleaños. Y para colmo, nunca recibí ninguno de sus regalos. Y cuando pregunté por qué, simplemente me dijeron que soy un chico y los chicos no necesitan preocuparse tanto por eso. Sé que era un niño, pero realmente pensaron que era lo mejor o lo más inteligente que se podía decir. En mi opinión, no. Y mis padres siempre elegían un lugar que a mi hermana le gustaría más que a mí en mi propio cumpleaños. Con el tiempo, se convirtió más en que mi hermana tenía 2 cumpleaños al año y yo no tenía ninguno. Además de esto, mis padres hicieron que sus vidas giraran completamente en torno a mi hermana. Si hay algo que yo quería hacer, mi hermana tenía que querer hacerlo también. De lo contrario, nada pasaría a menos que pudiera hacerlo solo. Con el tiempo aprendí a encerrarme en mi habitación con mis videojuegos porque allí no parecían molestarme. Es decir, a menos que mi hermana quisiera entrar corriendo a mi habitación y molestarme. Por eso siempre pongo seguro a la puerta. Mis padres querían que lo quitara, pero yo era un adolescente enojado que estaba cansado de que lo invadieran en un momento dado. Mi hermana entró corriendo más de una vez cuando yo estaba sin nada de ropa y mis padres estaban enojados conmigo por estar encuerado en mi propia habitación. Cuando señalé lo ridículo que era eso, retiraron su objeción y simplemente me dejaron conservar el hecho de que le siguiese poniendo seguro a la puerta. Mi hermana desarrolló un complejo de princesa debido a cómo la mimaban a diario y era muy exigente, así que me mantuve alejado de ella tanto como fuera posible. Cualquier excusa que pudiera usar para no tener que lidiar con ella, la usé incluso si tenía que inventar cosas solo para tener tiempo para mí. Mis padres contrataron a una niñera adolescente y tuve más tiempo personal, pero finalmente la niñera renunció porque mi hermana no la escuchaba y mis padres intentaron evitar pagarle diciendo que hacía un mal trabajo. La niña involucró a otras personas y mis padres finalmente le pagaron lo que le debían. Luego contrataron a otra niñera para que la cuidara regularmente y esta terminó quedándose, pero mis padres dejaron en claro que yo debía cuidar a mi hermana cualquier día que tuviera libre, por lo que hice todo lo posible para asegurarme de estar ocupado, especialmente en mi trabajo a tiempo parcial si pudiera. Mi hermana me trataba como a su mayordomo personal y me daba órdenes. Incluso tenía un apodo para mí que no dejaba de usar, y solo escuchar ese apodo me hace hervir la sangre y si no le daba todo lo que quería, ella lloraba y llamaba a nuestros padres y entonces yo estaría en problemas por supuestamente maltratarla. Tuvimos muchas discusiones masivas por esto, y después de que me negué a ceder más, mi relación con mis padres se redujo a apenas decirnos palabras durante algún tiempo, y sin embargo, durante mi graduación de la escuela tuvieron el descaro de presumir a otros padres que eran la razón por la que trabajaba tan duro. Bueno, no estaban equivocados, pero la razón que tenían en mente no fue la que realmente sucedió. Trabajé duro,
simplemente esperando el momento en que finalmente estaría libre de mis padres. Pero ellos actuaron como si hubieran hecho mucho. Quiero decir, tal vez lo hicieron antes de que naciera mi hermana, pero después todo fue acerca de ella. Ni siquiera me preguntaron sobre la escuela hasta que llegaron las conferencias de padres y maestros. Me gradué con un promedio de B y C, y después de mi graduación, mis padres simplemente me llevaron a algún lugar donde mi hermana siempre se divertiría más que yo. Aunque el viaje supuestamente era para mí en mi 18 cumpleaños en julio, las cosas realmente llegaron al límite. A pesar de que era mi cumpleaños número 18, todavía no se sentía como si fuera todo sobre mí. Esperaba a Dios que fuéramos a mi restaurante favorito por una vez, pero no, se hizo la fiesta en Chuck E. Cheese, que es el único lugar cerca de nosotros. Así que era el destino de facto para celebrar cualquier logro importante, incluyendo mi graduación de la escuela. Les dije que era un lugar que a mi hermana le gustaría mucho más que a mí. Estaba rodeado de niños que tenían la mitad de mi edad celebrando fiestas, y yo estaba tan aburrido sin nada que hacer más que comer pizza mediocre y jugar en máquinas de garra y juegos de arcade anticuados por tickets para premios de mala calidad que no me traían ninguna alegría. Luego, cuando llegó la hora del pastel, mis padres sacaron uno que era rosa con flores blancas. Claro, tenía mi nombre, pero era obvio que eso era un pastel para una niña, y solo había 10 velas. Mis padres encendieron las velas y las colocaron justo frente a mi hermana para que las apagara. Fue entonces cuando finalmente sucedió. Tuve este momento mental en el que todo el odio acumulado pasó por mi mente, y luego empecé a llorar feo. Un chico de 18 años estaba llorando frente a toda la familia. Todos estaban tan sorprendidos que el tiempo parecía congelarse. Me levanté y toda la carga que había estado guardando durante los últimos 8 años salió como un vómito de palabras. Toda la familia fue testigo de este evento, y cuando finalmente terminó, simplemente salí a sentarme junto al auto familiar. Varios familiares salieron detrás de mí para decir que lo lamentaban mucho y que no sabían sobre el pastel rosa porque mis padres lo mantuvieron cubierto hasta que fue servido. Dije que no importaba que no lo supieran. Todos se quedaron atrás y observaron cómo mi vida fue tomada por la pequeña Misa. Durante los últimos 8 años, no tuve cumpleaños ni celebraciones propias. Todo era acerca de ella. Y luego, en el cumpleaños más importante de mi vida, todos esperaban que simplemente sonriera y asintiera como siempre mientras le daban a mi hermana un pastel que estaba completamente destinado para ella, incluso cuando ni siquiera era su cumpleaños. Algunos de ellos comenzaron a disculparse, pero pusieron la excusa de que todo este tiempo pensaron que yo estaba bien con eso porque mis padres lo decían. Les dije que nunca estuve bien con eso y mis padres me obligaron a aceptarlo cada año hasta que simplemente fingí aceptarlo. Luego extendí mis brazos, señalando a mi alrededor y dije, miren dónde estamos. ¿Parece el lugar donde yo quería celebrar mi graduación y mi cumpleaños número 18? Nadie intentó siquiera defenderme. Todo este tiempo, solo soy el otro hijo mientras mi hermana obtiene todo. Ni siquiera tuve a ninguno de mis amigos allí porque mis padres dejaron de permitirme invitarlos hace mucho tiempo después de que intentaron expresar sus opiniones sobre mi hermana apagando mis velas. Hay 365 días en un año y ¿realmente era tan malo querer uno que fuera sobre mí y no sobre ella? En cambio, me tratan como el niño avaro y consentido por querer mi propio cumpleaños. Entonces, simplemente volví a llorar feo. En ese momento, mi padre volvió afuera para regañarme por armar tal escena enorme porque mi madre también estaba llorando. Mi hermana estaba molesta porque arruiné su momento y ahora todos allí que vieron esto piensan que son malos padres. Terminé gritándole que son malos padres y debería saber exactamente por qué. Bueno, después de decir eso, el resto de la familia cayó sobre él como una jauría de lobos. Mejor tarde que nunca, supongo. Pero nunca había visto algo así antes. Mi padre prácticamente estaba respaldado hacia la puerta principal del restaurante, y luego la mayoría de la multitud volvió a entrar con él para enfrentarse también a mi madre. Mis abuelos se quedaron conmigo y se disculparon por tener los ojos cerrados durante tanto tiempo. No sé qué les dijeron a mis padres en el restaurante, pero pasaron aproximadamente media hora antes de que salieran, y cuando lo hicieron, se veían increíblemente derrotados. Mi madre todavía sollozaba después de llorar tan fuerte, y ninguno de mis padres podía mirarme a los ojos. Ambos se disculparon torpemente por lo que hicieron y luego ofrecieron volver a hacer la fiesta en otro lugar,
pero eso realmente no fue suficiente para la multitud. Uno de mis tíos resopló bastante fuerte en la multitud, y mis padres dijeron que nunca volverían a dejar que mi hermanita apagara mis velas o le diera regalos en mi cumpleaños o hiciera cualquier parte de eso acerca de ella. Hubo entonces otro resoplido y mis padres también se disculparon por conseguir un pastel que obviamente no era para mí y que simplemente sentían que a mi edad ya no me preocupaba por el pastel. Y vaya, eso fue lo incorrecto de decir. Me enfadé de nuevo y les grité de nuevo que mi edad era irrelevante. Literalmente le dieron mi cumpleaños a mi hermana y no tenían una buena razón y lo sabían. Luego dije que no tenía sentido volver a hacer la fiesta porque ya era demasiado tarde. Muestran claramente que no significo nada para ellos. Arruinaron 8 años de mi vida hasta que me convertí en adulto. ¿A qué futuros cumpleaños con ellos podría esperar? Bueno, mi padre empezó a enojarse conmigo por decir eso, pero cuando toda la familia le gritó, se calló. Mi abuelo le dijo que tenía toda la razón y no hay manera posible de deshacer el daño hecho ahora. Dijo que mis padres eran personas horribles, jugaban favoritismo y me trataban como la oveja negra desde que nació mi hermana, y además, todos eran horribles ellos mismos porque simplemente lo dejaron suceder también, y merezco mucho más que una disculpa, me debían mi vida de vuelta. Mi madre volvió a quebrarse y trató de acercarse a mí mientras lloraba mi nombre y se disculpaba, pero me negué a dejarla acercarse y la mitad de la familia les bloqueó el paso para acercarse. Solo dije que no podía aguantar esto más y empecé a alejarme. Una de mis tías me siguió y me trajo de vuelta. Podía escuchar a varios miembros de la familia gritando y maldecir a mis padres por lo que había sucedido, pero estaba tan molesto que ni siquiera podía sentirme feliz por un poco de justicia después de todo esto. Además, ¿dónde estaba mi hermana cuando todo esto estaba sucediendo? Todavía estaba en el restaurante completamente sola, comiendo pastel y abriendo regalos que estaban destinados para mí. Y si alguien se preguntaba, sí, mis padres le sirvieron pastel después de que lloré y salí. Uno pensaría que hacer eso no sería su enfoque principal en ese momento, pero lo señalaron por eso. Más tarde, mis abuelos lograron que me calmara y me sentara en su vieja minivan mientras todos los demás despejaban la fiesta. Mi hermana hizo una rabieta enorme después de ser sorprendida abriendo mis regalos, uno de los cuales era un nuevo teléfono inteligente, y lo arrojó contra la pared y lo rompió porque no le permitieron quedárselo. Literalmente acababa de recibir un nuevo teléfono en su propio cumpleaños unos meses antes. Terminé tan molesto que estaba despotricando que nunca quería celebrar mi cumpleaños de nuevo, y mis abuelos me dejaron pasar la noche en su casa. Cuando volví a casa, todavía no hablé con mis padres. Mi madre seguía llorando porque me negaba a hablar con ella, y mi padre estaba tan cerrado hacia mí como yo hacia él. El fin de semana siguiente, mis abuelos me convencieron de salir a cenar con ellos, y cuando llegamos, me sorprendió encontrar una fiesta completamente nueva esperándome. Mis propios padres estaban allí y tenían sonrisas de "no nos odies" pegadas en sus caras todo el tiempo. Había una gran tarta de chocolate con 18 velas y incluso había una pancarta con mi nombre. Lo llamaron mi fiesta de cumpleaños de graduación felizmente atrasada porque realmente no tuve ninguno este año. Tuve que fingir estar feliz, pero una buena fiesta no deshace o ni siquiera araña 8 años de favoritismo, realmente. ¿Y dónde estaba mi hermana? Estaba sentada en la mesa con los brazos cruzados y el labio fruncido porque no era todo sobre ella como solía ser. Y en lugar de decirme feliz cumpleaños, simplemente cantaron una versión alternativa llamada Feliz Día. Luego, tan pronto como apagué las velas, mi hermana gritó. Un grito ensordecedor, fuerte de niña pequeña. Mis padres tuvieron que sacarla apresuradamente y luego volver a traerla más tarde. Parecía más molesta que nunca, calladamente puchereaba en su asiento durante el resto de la fiesta. También recibí un nuevo teléfono inteligente, y a mi hermana le quitaron el suyo, entre otras cosas que hizo en la fiesta anterior. Pero el teléfono inteligente no fue todo. Toda la familia colaboró y me regalaron un automóvil. Era solo un antiguo Volvo blanco, pero lo amé en el momento en que lo vi. Mi abuelo sabe algo sobre autos y lo arregló él mismo. Estaba tan feliz, pero mi hermana claramente no lo estaba porque soltó otro de esos gritos. Comenzó a tener una rabieta masiva y exigió un auto propio. Mi madre tuvo que llevarla al baño y no salieron por un tiempo. Mi padre simplemente volvió a verse derrotado. Mi hermana había arruinado efectivamente su intento de lucir bien frente a toda la familia. Varios miembros de la familia también recibieron fuertes palabras de mis padres de que mi hermana actuaba de esa manera porque la criaron para ser una princesa. Niño mimado.
Obviamente, empecé a conducir el automóvil de inmediato, pero solo unos días después, mi hermana vandalizó el automóvil con un martillo, rompiendo 2 de las ventanas laterales y agrietando el parabrisas hasta el punto de que el automóvil no era utilizable. Mis padres lograron detenerla antes de que hiciera más daño, pero ella gritó como una maniática cuando la agarraron y le quitaron el martillo, luego intentó morderlos como resultado. Y después de eso, todos estaban furiosos con mi hermana, especialmente mis abuelos, porque mi abuelo había puesto mucho trabajo en ese automóvil y mi hermana lo arruinó mientras tenía una rabieta masiva. Mis abuelos habían malcriado tanto a mi hermana que no podía comprender mentalmente que yo pudiera tener algo que ella no, y varios otros miembros de la familia reprocharon a mis padres sobre cómo estaban preparando a mi hermana para el fracaso al convertirla en una niña mimada que espera que el mundo le sea entregado, y que tendrá una vida adulta terrible porque no se imponen y le enseñan algo de respeto. Bueno, sus acciones no quedaron impunes. A mi hermana la castigaron por el resto del verano y, a partir del nuevo año escolar, la enviaron a un internado. Mi madre lloró como un bebé por ello, pero mi padre tuvo que ser firme en que era la única manera de empezar a deshacer el daño que habían hecho. Sí, reconocen completamente que están en falta. Quiero decir, fue un poco difícil para ellos no darse cuenta, ya que nadie estuvo de su lado en absoluto. Mi hermana está absolutamente miserable en esa escuela. No le gusta la ropa, aborrece las reglas y ha estado mintiendo casi constantemente, pero con las cámaras casi en todas partes ahora, no se sale con la suya. Nuestros padres intentaron visitarla algunas veces, pero ella simplemente les gritó por ponerla en ese lugar. Por lo que escucho, esta podría ser su vida escolar hasta que tenga 18 años. Afortunadamente, mis padres no pagaron para arreglar mi automóvil. Contrataron a una empresa de cristales para reemplazar las ventanas y el parabrisas, y se ve como antes. En agosto, mi padre vino a mí y dijo que si estaba interesado, me encontró un trabajo trabajando para un amigo, pero estaba a 40 millas de distancia, así que tendría que mudarme de la casa de mis padres a menos que quisiera viajar todos los días. Pero, ¿sabes qué? Estaba a favor de mudarme. Sin embargo, encontrar un primer apartamento no fue tan fácil. Tuve que obtener la aprobación para una tarjeta de crédito solo para ser aceptado en un estudio, pero lo conseguí y he estado viviendo donde estoy ahora desde septiembre. Mis padres siguen intentando ponerse en contacto conmigo, pero rara vez les hablo. Cada vez que hablamos, simplemente me siento incómodo. Mi abuelo sugirió que simplemente no quieren reconocer cuánto han fallado como padres y que intentar que los perdone les hará sentir mejor consigo mismos o algo así, pero no voy a perdonarlos. No pronto. Al menos ahora finalmente soy feliz y estoy lejos de ellos. Y ahora no tienen nada. No me tienen a mí y no tienen a mi hermana. Y mis padres tuvieron que tomar más horas de trabajo porque el internado para mi hermana no es barato. Tampoco puedo imaginar que la fiesta que organizaron para mí o las reparaciones de mi automóvil, casa vacía, parientes enojados, y lo único que les queda es su trabajo. Me parece una increíble miseria y no me alegra, pero es el resultado de sus propias acciones, después de todo. Así que sabes que, se lo merecían. Esta historia es increíblemente desgarradora. ¿Qué tan ridículos pueden ser estos padres? Literalmente, han centrado toda su vida alrededor de esta hija y se olvidaron completamente de su hijo. Permitieron que esta niña mimada básicamente dirigiera esta casa. Y si algo, esa niña educó a esos padres, no al revés. Y eso es absolutamente inaceptable. Quiero decir, ¿en qué estaban pensando tratando a alguien así? No es justo. Es un comportamiento absolutamente repugnante. Y me alegra mucho que el autor original se haya alejado de su familia, más específicamente, de sus padres. También es fantástico ver que su familia extendida se puso de pie y lo apoyó justo cuando necesitaba ayuda. Y todo esto fue porque sus padres le fallaron por completo y totalmente. Pero la historia tuvo un final fantástico y realmente espero que el autor original pueda encontrar la felicidad y la paz. Y esperemos que nunca tenga que lidiar con sus padres nuevamente porque honestamente no suenan como buenas personas. Y el autor original no necesita ese tipo de energía en su vida. Mi tía mimada y su familia están tratando de usar la dirección de mis padres solo para obtener una vivienda de bajo ingreso, a pesar de que definitivamente pueden pagar una casa. Esto fue lo que sucedió.
Entonces, los hermanos de mi papá y sus familias emigraron a Estados Unidos hace 4 o 5 años. Mi papá solicitó por ellos y pagó todas las tarifas asociadas con la solicitud. Una vez que llegaron aquí, él los ayudó a encontrar vivienda, así como a encontrar empleo y entrar a la escuela. Los niños en edad escolar. A pesar de hacer todo eso, sus hermanos actuaron básicamente como si no hubiera hecho nada por ellos. No solo eso, adulaban al hermano menor de mi papá que ya estaba en Estados Unidos. Pensaron que no necesitaban la ayuda de mi papá y que el hermano menor los ayudaría en su lugar. El hermano menor de hecho terminó perjudicando a algunos de ellos, lo cual es una historia decente en sí misma, pero hace unas 3 semanas, una de mis tías y su hijo mayor, llamado Taylor, le pidieron a mis padres que usaran su dirección como parte de su solicitud para obtener vivienda de bajo ingreso en la ciudad donde viven mis padres. Mi papá dijo que podían usar la dirección, pero que no pondría sus nombres en ningún servicio público. Mi tía y Tai dijeron que mis padres deberían ayudar a la familia, pero mi papá les dijo que ya había hecho lo suficiente por ellos. Mi tía y Tai vinieron de nuevo a principios de esta semana. Esta vez trajeron una solicitud de vivienda donde querían que mi papá dijera que era el arrendador de mi tía. Taylor le dijo a mi papá que simplemente la firmara y que él llenaría el resto, lo cual es un comportamiento realmente sombrío. Mi papá nuevamente les dijo que no. Mi mamá le preguntó a Tai por qué estaban solicitando vivienda de bajo ingreso en lugar de comprar una casa. Según algunas conversaciones anteriores, definitivamente tienen suficiente dinero para un pago inicial. Tai trabaja como ingeniero y otras 2 personas en la familia trabajan, por lo que combinados tienen un ingreso decente. Kai dijo que no quiere porque entonces tendría que obtener un préstamo y pagar intereses, lo cual va en contra de su religión. Y si bien esto es cierto, mi mamá señaló como Taylor y mi tía estaban mintiendo, lo cual tampoco sería bueno para su religión. No solo están tratando de mentir sobre dónde viven, sino que también están mintiendo sobre su situación. La solicitud solo tendría a mi tía, su esposo y una de sus hijas. Sin embargo, Tai viviría allí también y gana lo suficiente como para descalificarlos por completo. Mi tía y Taylor terminaron marchándose y Tai aparentemente les dijo a mis padres que simplemente rompieran la solicitud, ya que están eligiendo ser egoístas y no ayudar a su familia. Como de costumbre, la familia de mi papá solo piensa en ellos mismos y tiene una memoria a corto plazo sobre el tiempo y el dinero que ya les gastaron. ¿Qué tan desagradables y mimados tienen que ser para ir a la familia y no solo exigir que firmen algún formulario sin explicar para qué lo van a usar, sino también mentir básicamente al gobierno sobre su vivienda y situación financiera? Serían descalificados rápidamente por mentir en este formulario y básicamente los expulsarían de su casa. Todo porque este tipo Tai no quiere pagar algún tipo de préstamo hipotecario a pesar de que es ingeniero y definitivamente puede pagarlo. Comportamiento realmente despreciable en general, y también deja un mal sabor de boca en el autor original que están siendo tan malos con su papá, todo mientras tratan de justificar sus acciones basándose en sus ideologías religiosas, lo cual es honestamente algo tóxico en mi opinión. Así que bien por el papá por plantar cara y decir que no van a usar mi nombre ni mi dirección para su vivienda de bajo ingreso que definitivamente no necesitan. En todo caso, es hora de que estas personas se pongan de pie y realmente practiquen lo que predican en lugar de tratar de estafar al gobierno federal solo para tratar de obtener una vivienda barata. Gracias por haber llegado hasta acá. Cuando te suscribas, asegúrate de activar la campana para recibir notificaciones de cuando suba una nueva historia. Nos vemos.